Bienvenido a Cuchillos Artesanales RP. En este video realizaremos un electrograbado a esta hacha Tomahawk, aplicando el proceso de electrólisis. Para ello vamos a necesitar un pedacito de algodón, alcohol, el hacha que grabaremos, un cargador de batería de auto con sus pinzas para positivo y negativo, agua saturada en sal, una placa de metal envuelta en material absorbente, cinta plástica y la plantilla del dibujo cortada en vinil autoadhesivo. Si quieres saber cómo diseñé y corté esta plantilla, déjamelo saber en los comentarios. Es importante mencionar que el cargador debe ser 12 voltios y el amperaje debe oscilar entre 2 y 10 amperios. Para transferir el sticker al hacha usaremos cinta plástica. Lo colocamos sobre el diseño y nos aseguramos que se pegue muy bien a la superficie. Antes de transferir el sticker es muy importante limpiarla bien con alcohol para que el vinil se adhiera mejor y no se despegue durante el grabado. Ahora pasamos a pegar el vinil en nuestra hacha. Les aconsejo que usen vinil de buena calidad. Mientras más adherencia tenga el vinil, más perfecto quedará el grabado. Para iniciar el proceso de grabado debemos conectar el positivo al hacha, que en este caso es la pinza de color rojo, y el negativo lo conectamos a la placa de metal que sumergiremos en el agua saturada con sal. Seguidamente encendemos el cargador e iniciamos el grabado, el cual consiste en sumergir en agua saturada la placa unida al negativo, para luego colocarla sobre el hacha que a su vez está unida al positivo, generando así una corrosión en el área expuesta. Es importante mencionar que mientras más prolongado sea el grabado, más relieve tendrá la pieza. Yo aconsejo cronometrar el tiempo para tener mayor control del grabado. La duración del mismo dependerá del aspecto que cada persona quiera dar a su pieza. En este caso yo tardé aproximadamente 15 minutos por cada lado. Igualmente les recuerdo que existen muchas maneras de realizar electrograbados. En este video estamos grabando por separado cada lado del hacha. De igual forma, en un próximo video les mostraré cómo hacer un grabado por inmersión. La electrólisis genera una capa negra que impide observar la profundidad del grabado. Por ello, es necesario lavar el hacha con agua cada cierto tiempo para retirar esta capa negra, y si al lavar la pieza notas que aún no tiene el relieve suficiente, puedes continuar con el grabado hasta que obtengas el resultado deseado. Cuando veamos que la pieza tiene suficiente relieve, procedemos a retirar el vinil. De igual forma, nos aseguramos de lavar el hacha con abundante agua y jabón. En este punto ya tenemos grabado un lado del hacha. Ahora debemos repetir el mismo procedimiento en la otra cara. Cuando tengamos el hacha grabada por los dos lados, pasamos a pulirla. Esto con el fin de quitar manchas producidas durante el grabado. Luego de esto, lavamos con desengrasante para eliminar restos de pasta de pulir. Para resaltar el grabado usaremos Super Blue, el cual es un pavonado en frío. En este caso cumple dos funciones. Una de ellas es crear un contraste en el dibujo y la otra es proteger el hacha de la oxidación. Como lo indican las instrucciones del producto, primero debemos aplicar una capa fina por toda la superficie. Luego que ésta se seque, repetimos el proceso cuantas veces sea necesario. Es importante mencionar que mientras más capas apliquemos, mayor será el contraste. En este caso, yo apliqué 3 capas de Super Blue. Ahora lavamos nuevamente el hacha para retirar el exceso de producto y lijamos suavemente la superficie con lija grano 600 para resaltar el relieve del grabado. Es hora de realizar el cabo. Para ello escogemos la madera de nuestra preferencia, dibujamos la silueta y cortamos por el contorno. Es importante elegir madera dura y de buena calidad para que el hacha sea resistente y tenga un mejor desempeño. Seguidamente dibujamos el ojo del hacha en la madera y lijamos hasta que calce perfectamente. Ahora lijamos el cabo del hacha hasta obtener la silueta deseada.
Aprovecho para recordarles que semanalmente estaré subiendo videos. Si les interesa este tipo de contenido, recuerden suscribirse y activar la campanita. Es hora de colocar la cuña. Para ello realizamos una abertura en el cabo. Colocamos pegamento, introducimos la hoja del hacha en el cabo y acuñamos. Damos una mano de lija fina y sellamos la madera con cianocrilato para impermeabilizar y dar un mejor acabado. Y de esta forma hemos transformado este viejo martillo de bola en un hacha Tomahawk 100% funcional. Les recuerdo que este es el video número 2 de la transformación. Si aún no has visto la primera parte, te invito a hacer clic en este video. Y si ya la viste pero quieres seguir viendo más contenido en mi canal, haz clic en esta lista y podrás aprender más sobre forja artesanal.